¿Por qué no durarías un día siendo esclavo en un barco negrero? Felicidades, acabas de despertar en el año 1700 fin. La buena noticia, todavía respiras. La mala noticia, estás en el lugar más infernal que la humanidad ha creado hasta ahora. Bienvenido a bordo del barco negrero Jesus of Lübeck, donde la ironía del nombre es tan brutal como las condiciones de vida. Pero no te confundas, no eres pasajero, eres carga. Tu nueva casa es un espacio de 1,5 metros de altura en el convés inferior, donde van a meterte junto con otras 400 personas en un área que no cabría una familia moderna de 4. El techo está tan bajo que no puedes ponerte de pie, ni siquiera puedes sentarte erguido, solo puedes yacer de lado como una sardina humana en una lata de pesadilla. Tu compañero de al lado, un hombre que ya lleva aquí 3 semanas, te mira con ojos vacíos. El hierro que le rodea el cuello está conectado al tuyo mediante una cadena que pesa aproximadamente lo mismo que un niño pequeño. El aire, si es que se puede llamar aire, es una sopa tóxica de sudor, vómito, sangre y excrementos humanos. No hay ventilación, no hay ventanas, solo pequeñas aberturas que dejan pasar la cantidad justa de oxígeno para mantenerlos vivos, pero no lo suficiente para que se sientan humanos. El olor es tan intenso que tus ojos lagrimean constantemente, pero no te preocupes, te acostumbrarás, o morirás en este barco. Ambas opciones son igualmente probables. Tu cama es el suelo de madera, húmedo y resbaladizo por fluidos corporales que prefieres no identificar. No hay colchón, ni manta, ni almohada, solo madera podrida empapada en décadas de miseria humana. Cuando el barco se mueve, y siempre se mueve, tu cuerpo se desliza y choca contra otros cuerpos encadenados. Es como estar en una batidora gigante llena de seres humanos aterrorizados. Ahora hablemos de privacidad. No existe. Cuando necesitas hacer tus necesidades, lo haces donde estás. No hay baños, ni baldes, ni dignidad. Los desechos se acumulan en el suelo de madera, mezclándose con el agua de mar que se filtra. Es un pantano de miseria humana que chapotea con cada ola. El capitán John Newton, que más tarde escribiría el himno Amazing Grace, está arriba fumando su pipa mientras cuenta las monedas que vas a generar en Charleston. Ningún tripulante baja más de lo necesario, incluso los hombres más duros del océano Atlántico prefieren enfrentar tormentas que respirar este aire envenenado. Tu día, si es que se puede llamar día en esta oscuridad perpetua, no tiene horario. No hay despertador porque nunca duermes realmente. El ruido es constante, cadenas arrastrándose, gemidos de dolor, llanto ahogado, oraciones susurradas en idiomas que los captores no entienden, pero que reconocen como súplicas desesperadas. Algunos rezan al Dios cristiano, que sus captores dicen adorar, otros invocan a Olorun, a Anansi o a los espíritus de sus ancestros. Todos rezan por la muerte. La temperatura es insoportable. En el trópico el convés inferior se convierte en un horno. No hay escape del calor. Tu piel se pega a la de otros, creando una masa sudorosa de carne humana. En las tormentas, el agua se filtra por las tablas, pero no refresca, solo añade humedad al aire ya irrespirable. Es como estar en un sauna construido en el infierno. Y luego están las enfermedades. La disentería convierte el lugar en un río de sangre y mucosidad. La viruela crea pústulas que revientan y se infectan. El escorbuto hace que tus dientes se caigan y tus encías sangren. La fiebre amarilla te convierte en un zombi que babea. Pero la enfermedad más común es la desesperación, una infección del alma que se propaga más rápido que cualquier virus. Tu compañero de cadena, que se llama Kwame, era herrero en la Costa de Oro antes de que los guerreros lo capturaran en una incursión. Lo vendieron porque los comerciantes portugueses ofrecían mosquetes a cambio de esclavos, y los mosquetes significaban poder. La esclavitud africana tradicional, donde Kwame podría haber servido a una familia y eventualmente ganado su libertad, se transformó en algo monstruoso cuando llegaron los barcos europeos con su demanda insaciable de músculos humanos. El proceso fue diabólicamente simple. Los europeos no podían penetrar el interior africano, demasiado peligroso, demasiadas enfermedades, demasiada resistencia. Entonces se quedaron en la costa, agitando armas de fuego y ron como señuelos. Los jefes locales, tentados por estas maravillas tecnológicas, comenzaron a organizar incursiones contra pueblos vecinos. Cada aldea quemada generaba decenas de cautivos, cada cautivo significaba mosquetes y cada mosquete facilitaba más incursiones. Era un círculo vicioso que convirtió el continente en una fábrica de esclavos. Kwame te cuenta esto mientras el barco se balancea violentamente.
Sus palabras se mezclan con el crujir de la madera y los gemidos de 400 almas perdidas. Él sabe que nunca volverá a ver a su esposa Ama, que estaba embarazada cuando lo capturaron. No sabe si su hijo nació libre o si también fue vendido. Estas preguntas lo devoran más que las ratas que corren entre los cuerpos por las noches. Y la ironía más cruel es que algunos de los comerciantes de esclavos se consideran hombres piadosos. El mismo capitán Newton que está arriba leyendo su Biblia dirigirá servicios religiosos mientras ustedes se pudren abajo. Dará gracias a Dios por un viaje seguro mientras la carga humana agoniza en su propio barco. Esta contradicción moral es tan normal en 1750 como lo es en cualquier época. Las personas encuentran formas de racionalizar lo irracional cuando hay dinero de por medio. Miras a tu alrededor y ves rostros que cuentan historias. Una mujer joven, probablemente de 15 años, abraza a un niño que no es suyo. El niño verdadero de ella se lo arrebataron en Luanda para venderlo por separado. Ahora adopta a cualquier huérfano que encuentra porque su instinto maternal no comprende que la maternidad en este barco es un lujo que no pueden permitirse. Un hombre mayor con cicatrices rituales en las mejillas que lo identifican como de la tribu Yoruba, murmura encantamientos que nadie entiende, pero que todos escuchan con desesperación. Él era un sacerdote antes, ahora es el número 247 en el inventario del capitán. Su sabiduría espiritual se reduce a una entrada contable. Varón adulto, buena dentadura, sin cicatrices de viruela, valor estimado 80 libras esterlinas en Carston. Las mujeres están separadas en una sección diferente, pero no por modestia, están ahí para la conveniencia de los marineros. Sus gritos se mezclan con el viento nocturno. El capitán Newton tiene su favorita, una muchacha de 16 años que trajeron de Sierra Leona. Ella duerme en su camarote, no porque sea privilegiada, sino porque su violación es más cómoda en una cama real que en el suelo del convés de esclavos. Pero aquí está la parte que realmente va a arruinar tu día. Apenas han pasado 2 semanas de viaje. Todavía quedan entre 4 y 6 semanas hasta llegar a las Américas. 6 semanas más de esto. 6 semanas más de respirar este aire venenoso, de dormir en este charco de fluidos corporales, de escuchar los últimos suspiros de personas que se rinden a la desesperanza. Algunos no llegan tan lejos. Cada mañana, cuando los marineros bajan a remover los cuerpos de los que murieron durante la noche, actúan como si fuera una tarea de mantenimiento rutinaria. Los cuerpos son arrojados por la borda sin ceremonia. No hay funerales, no hay oraciones, solo el chapoteo de un cuerpo humano golpeando el agua del Atlántico. Tu estómago ruge, pero la comida, cuando llega, es otra forma de tortura. 2 veces al día te dan una pasta de frijoles y arroz que sabe a barro salado. Si tienes suerte, encuentras un gusano, al menos es proteína. El agua está almacenada en barriles que también contienen ron, así que sabe a alcohol diluido mezclado con algas. Te la dan en una cuchara de madera compartida entre 10 personas. Esperas que la persona antes que tú no tuviera disentería, pero en este barco todos la tienen. La alimentación forzada es parte del proceso. Si te niegas a comer, aparece el engarrafador, un embudo de metal que te introducen en la garganta para verter la comida directamente a tu estómago. No es por compasión, es porque un esclavo muerto no genera dinero. Tu bienestar equivale exactamente a tu valor de mercado, ni un centavo más. Y mientras yaces ahí, encadenado a otros seres humanos reducidos a mercancía, el océano Atlántico se extiende infinitamente en todas las direcciones. Agua por todas partes, pero ni una gota para lavar la desesperación de tu alma. El barco es tu mundo ahora. Este rectángulo de miseria flotante es todo lo que existe. Pero que no cunda el pánico. Según los registros del capitán Newton, la mortalidad del Jesus of Lubeck es de apenas 30. Eso significa que tienes una probabilidad de 7 de cada 10 de llegar vivo a las Américas. Por supuesto, llegar vivo no significa llegar completo. Muchos llegan sin dedos de los pies que se perdieron por gangrena. Otros llegan sin cordura, con sus mentes rotas por semanas de horror inimaginable. Mientras el barco se mece en las olas del Atlántico, arrastrado por vientos que no conocen la diferencia entre libertad y esclavitud, cierras los ojos y tratas de recordar cómo era la vida antes de este infierno flotante. Pero los recuerdos se desvanecen con cada día que pasa, reemplazados por el sonido de cadenas, el olor de la muerte y la certeza de que el mundo que conocías ha terminado para siempre. Bienvenido al Middle Passage, el viaje que transformó a millones de africanos en propiedad americana. Tu aventura en el abismo moral de la humanidad apenas comienza.
Apenas respiras del susto anterior y ya llega lo peor, porque si pensabas que vivir como sardina humana en un barco apestoso era el fondo del abismo, te tengo noticias. La cosa se pone más oscura, mucho más oscura. Es el amanecer del 16º día de viaje. El sol se filtra por las pequeñas aberturas del combés como si fuera un proyector iluminando una obra de teatro del infierno. De repente escuchas pasos pesados bajando las escaleras de madera. Son las botas del contramaestre William Thompson, un galés de manos enormes y alma más pequeña que una moneda. Viene acompañado de 2 marineros que cargan látigos de cuero y cadenas extra. No es una visita social. El motivo de su visita es simple. Alguien intentó algo. Podría haber sido resistencia, podría haber sido una mirada equivocada, podría haber sido respirar demasiado fuerte. En los barcos negreros, la diferencia entre insubordinación y existencia es más delgada que el papel donde se escriben los contratos de venta. Thompson se detiene frente a un hombre joven que ayer ayudó a consolar a una mujer que lloraba. Su crimen, mostrar compasión. En el mundo del tráfico de esclavos, la compasión es contagiosa y peligrosa. Si la gente comienza a comportarse como seres humanos, podría recordar que son seres humanos, y esa es una línea de pensamiento que los propietarios de barcos negreros no pueden permitirse. El castigo es público y educativo. Thompson desenrolla su látigo, un instrumento de cuero trenzado con puntas de metal diseñado específicamente para abrir la piel sin causar la muerte inmediata. Cada golpe es calculado, lo suficientemente fuerte como para causar dolor extremo, pero no tanto como para dañar la mercancía más allá de su capacidad de trabajar. El primer latigazo abre una línea roja en la espalda del joven, el segundo profundiza el corte. Para el 10º, ya no puedes distinguir entre piel y carne. El hombre no grita, porque gritar solo prolonga el castigo. Ha aprendido que en este barco la dignidad se mide en silencio. Pero sus ojos cuentan una historia diferente. En ellos ves algo que se rompe, algo que era humano, y ahora se convierte en otra cosa. Los demás miráis en silencio forzado, no porque no queráis ayudar, sino porque ayudar significa convertirse en el próximo ejemplo. Esta es la primera lección de psicología del terror, hacer que las víctimas se conviertan en cómplices de su propia opresión. Cada persona que mira sin actuar se convierte en parte del sistema, y Thompson lo sabe. Pero la resistencia, como la hierba mala, siempre encuentra una forma de crecer, y en este barco toma formas que la desesperación vuelve creativas. Tu compañero de cadena Kwame te susurra que anoche alguien se las arregló para aflojar una tabla del casco. No para escapar porque el océano es tan mortal como el barco, lo hizo para hundir la embarcación, para arrastrar a todos captores y cautivos al fondo del Atlántico, porque cuando la vida se vuelve peor que la muerte, el suicidio en masa se convierte en un acto de guerra. El plan fue descubierto cuando un marinero encontró virutas de madera flotando en el agua de la Sentina. El castigo para esta forma de sabotaje es especialmente creativo. Thompson hace que traigan hierros calientes de la cocina del barco. Marcará al responsable como ganado, grabando la letra R de rebelde en su frente. No como advertencia para otros esclavos, sino como advertencia para futuros compradores. Este es problemático, véndelo barato para trabajos donde la longevidad no importa. Pero hay otras formas de resistencia que son más sutiles y por lo tanto más peligrosas para los traficantes. El suicidio por inanición es popular, simplemente te niegas a comer, te niegas a beber, te sientas ahí y dejas que tu cuerpo se consuma hasta que no queda nada más que huesos cubiertos de piel. Es lento, es doloroso, pero es tuyo. En un mundo donde todo te ha sido arrebatado, tu muerte sigue siendo tu elección. Claro, los capitanes tienen una solución para esto también. Entra el engarrafador, una herramienta diabólica que parece diseñada por un dentista sádico. Es un embudo de metal con un tubo largo que se introduce por la fuerza en tu garganta. Te sujetan la cabeza, te abren la mandíbula a golpes si es necesario y vierten comida líquida directamente en tu estómago. El proceso es tan brutal que muchos se ahogan con su propia sangre. Otros tienen la tráquea desgarrada y mueren días después, ahogándose lentamente en sus propios fluidos. Pero a los capitanes no les importa si mueres por alimentación forzada, oficialmente moriste de fiebre. Si mueres de inanición, moriste de melancolía. De cualquier manera, no es culpa del manejo del barco. Luego está el suicidio por salto al mar, pero esto requiere llegar al combés, y llegar al combés es casi imposible cuando estás encadenado en el fondo del barco.
Solo unos pocos privilegiados suben diariamente. Las mujeres seleccionadas para el entretenimiento de los marineros, los niños pequeños que aún no se consideran peligrosos y ocasionalmente algunos hombres para limpiar los desechos acumulados. Cuando alguien logra llegar a la cubierta y ve el océano infinito, la tentación es abrumadora. El agua representa libertad, no libertad de vivir, sino libertad de elegir morir en términos propios. Es preferible ahogarse en el Atlántico que vivir como propiedad en Carolina del Sur. Por eso instalaron las redes antisuicidio, que se extienden alrededor de todo el barco como una trampa gigante para almas desesperadas. Cuando alguien salta, las redes lo atrapan como una telaraña gigante, lo suben de nuevo a cubierta, lo golpean hasta casi matarlo y lo envían de regreso al combés de esclavos como advertencia para otros. Pero algunos son creativos. Han aprendido a saltar de cabeza esperando golpearse el cráneo contra el casco lo suficientemente fuerte como para morir antes de que las redes los atrapen. Otros se las arreglan para tragarse la lengua o se golpean la cabeza contra las paredes de madera hasta fracturarse el cráneo. Una mujer llamada Fatou, que trajeron de Senegal, se las arregló para ahorcarse con su propia ropa. Se quitó su único vestido. Lo torció hasta hacer una cuerda y se colgó de una viga durante la noche. La encontraron por la mañana balanceándose suavemente con el movimiento del barco. Su cara tenía una expresión de paz que ningún vivo en ese barco había visto en semanas. El contramaestre Thompson estaba furioso, no por la muerte de Fatou, sino porque perdieron dinero. Una mujer joven y saludable valía al menos 60 libras esterlinas en el mercado de Charleston. Su suicidio representó una pérdida directa para los inversores del viaje. Como castigo póstumo, Thompson hizo que cortaran el cuerpo de Fatou en pedazos y los arrojaran al mar frente a todos los demás esclavos. El mensaje era claro: incluso en la muerte no tendrás dignidad. Pero Fatou se convirtió en algo más poderoso muerta que viva. Su nombre se susurra en el combés de esclavos como una especie de oración. Fatou encontró el camino. Dicen, Fatou está libre. En un lugar donde los dioses parecen haber abandonado a la humanidad, los suicidas se convierten en santos. Hay también formas más organizadas de resistencia. Kwame te cuenta sobre el motín del barco Amistad en 1839, cuando los cautivos lograron matar al capitán y tomar control de la embarcación. Liderados por un hombre llamado Seng Bepie, los africanos navegaron durante semanas tratando de regresar a África. Eventualmente fueron capturados por la Marina estadounidense, pero su caso llegó hasta la Corte Suprema y se convirtió en un símbolo internacional de resistencia. Claro, por cada amistad exitoso, hay docenas de motines fallidos. Los organizadores son ejecutados inmediatamente, no por ahorcamiento rápido, sino por tortura prolongada. Los atan al mástil principal y los desuellan vivos, cortando tiras de piel mientras están conscientes. Sus gritos sirven como banda sonora para la sumisión de otros. Pero incluso estas ejecuciones públicas no detienen los intentos, porque cuando tu existencia se reduce a elegir entre diferentes formas de muerte, la muerte violenta luchando se vuelve preferible a la muerte lenta por sumisión. La violencia sexual es otra forma de control, especialmente efectiva contra las mujeres. Las mantienen en una sección separada, supuestamente por modestia, pero en realidad para acceso más fácil. Los marineros hacen turnos. El capitán tiene primera elección. Los oficiales van después. Los marineros rasos obtienen lo que queda. Una adolescente llamada Asha, de quizás 15 años, fue seleccionada por el capitán Newton en el tercer día del viaje. Ella había sido princesa menor en su tribu, acostumbrada a ser tratada con respeto. Ahora duerme en el camarote del capitán, donde él lee la Biblia antes de violarla todas las noches. Newton justifica esto citando pasajes del Antiguo Testamento sobre las concubinas de los patriarcas. En su mente retorcida, Asha es un regalo de Dios, una recompensa por su fe cristiana y su trabajo misionero llevando almas paganas a tierras cristianas. La ironía de esta racionalización es tan espesa que podrías cortarla con un cuchillo. Las mujeres que resisten el abuso sexual reciben castigos especiales. Las atan desnudas al mástil bajo el sol del trópico hasta que se desmayan por insolación. Las obligan a tener relaciones sexuales con otros esclavos en público, convirtiendo el acto más íntimo en espectáculo para diversión de los marineros. Pero incluso aquí la resistencia encuentra formas. Algunas mujeres se las arreglan para morder, arrancan pedazos de carne de sus violadores con los dientes, sabiendo que morirán golpeadas, pero llevándose un trozo del enemigo con ellas. Otras usan venenos improvisados, masticando plantas venenosas que trajeron escondidas en su cabello y escupiéndolos en la comida de los marineros.
Una mujer mayor llamada Java, que había sido curandera en su aldea, logró envenenar a 3 marineros usando semillas de ricino que había ocultado en su boca durante semanas. Los hombres murieron en agonía, vomitando sangre mientras sus intestinos se desintegraban. Java fue quemada viva en la cubierta, pero murió sonriendo. Y luego está la resistencia más sutil: mantener la humanidad cuando todo el sistema está diseñado para destruirla. Kwame enseña matemáticas a los niños, dibujando números en el suelo con su propio excremento. Las madres cantan canciones de cuna de sus tierras natales, transmitiendo idiomas que los amos nunca entenderán. Los ancianos cuentan historias de héroes africanos, manteniendo viva la memoria de un mundo donde eran libres. Esta resistencia cultural es quizás la más peligrosa para el sistema de esclavitud. Un esclavo que sabe que es hijo de reyes es más difícil de controlar que uno que cree que nació para servir. Por eso los traficantes mezclan deliberadamente personas de diferentes tribus, separando familias e interrumpiendo las conexiones culturales. Pero la cultura, como el agua, siempre encuentra una grieta. Los esclavos desarrollan nuevos idiomas, mezclando palabras de diferentes tribus africanas con español, portugués e inglés. Crean nuevos ritmos, golpeando las cadenas contra el suelo. Inventan nuevas formas de rezar que combinan cristianismo forzado con religiones ancestrales. Thompson no entiende por qué esto lo pone nervioso. Solo sabe que cuando los esclavos comienzan a actuar como si tuvieran cultura, se vuelven más problemáticos, más propensos a la rebeldía, más dispuestos a morir por algo más grande que ellos mismos. Y mientras el Jesús of Lübeck continúa su viaje maldito a través del Atlántico, balanceándose entre las olas que han tragado a millones antes que ustedes, la resistencia continúa, silenciosa, desesperada, a menudo fatal, pero siempre presente. Porque resulta que puedes encadenar el cuerpo, pero el espíritu humano es más escurridizo, y en los rincones más oscuros de este barco del infierno, ese espíritu sigue susurrando: todavía somos humanos, todavía recordamos quiénes éramos, y algún día, de alguna manera, seremos libres, aunque esa libertad venga en forma de muerte. Llevas 6 semanas respirando muerte, y ahora aparece algo en el horizonte que debería ser esperanza. Pero no lo es. Esa línea verde que se dibuja contra el cielo azul del Caribe no es Salvation, es el lugar donde tu pesadilla cambia de escenario, pero no de guión. Charleston, Carolina del Sur, 100-150. El puerto que huele a fortuna construida sobre huesos humanos. Las gaviotas giran en círculos sobre el agua, atraídas por el hedor que despide tu barco a varios kilómetros de la costa. Incluso las aves marinas, acostumbradas a todo tipo de carroña, mantienen distancia del Jesús of Lübeck. El capitán Newton está en cubierta, vestido con su mejor uniforme azul, contando su carga humana como un granjero cuenta pollos. De los 450 africanos que embarcaron en la Costa de Oro, quedan 312, una tasa de mortalidad del 31%, que según sus registros está dentro de parámetros aceptables para la estación. Los 138 muertos incluyen a Fatu, al herrero que intentó hundir el barco, a las 3 víctimas del veneno de Java y a decenas de otros que simplemente se rindieron a la desesperanza. Pero tú sobreviviste. Felicidades. Ahora comienza la parte realmente humillante. Antes de acercarse al puerto, el barco se detiene en la bahía para el acondicionamiento de la mercancía. Este es un proceso que haría sonrojar a un vendedor de autos usados. Llegan botes pequeños cargados de aceite de palma, ron, hierros de marcar y lo que los tratantes llaman maquillaje de mercado. Los marineros bajan al combés de esclavos con baldes de aceite y comienzan a frotar tu cuerpo famélico. El aceite esconde las lesiones de las cadenas, disimula la desnutrición y da a tu piel un brillo que sugiere salud. Es como pulir una moneda vieja para hacerla parecer nueva. Tu compañero Kwame, que ha perdido al menos 20 kilos durante el viaje, de repente luce robusto bajo la capa oleosa. Luego viene el tinte para el cabello